Hay un ciclista muy conocido que seguramente usted ha escuchado su nombre. Se llama Lance Armstrong. Él comenzó su carrera, una carrera muy brillante desde adolescente, haciendo triatlones. Y después se dedicó solamente a las carreras de alta resistencia de bicicleta. Y en el año 1995-96 le diagnosticaron un cáncer. Un cáncer que era mortal. Le daban casi 0 esperanzas de vida. Y él luchó a través de ese proceso con el cáncer y lo declararon sin cáncer para el año de 1997. Él creó una organización para ayudar a personas con cáncer que se llama Live Strong. Esa organización funciona hasta el día de hoy. Y durante muchos años, esta organización ayudó a muchas personas y creció y creció y creció y creció hasta el día que se descubrió que desde muy temprano en su carrera, Lance Armstrong se dopaba para ganar sus competiciones. Él usaba sustancias que le ayudaban a correr sus carreras. Cuando él confesó en el año 2013 lo que hacía, cuando él confesó que sí tomaba sustancias prohibidas, lo que sucedió con esta organización de ayuda a personas con cáncer es que por un tiempo fue a pique. Su reputación cayó. Había un brazalete amarillo muy famoso de la organización Live Strong. Y muchas personas empezaron a preguntar, ¿qué hago con esto ahora? Si el que comenzó este movimiento de ayuda a personas es un mentiroso. Nos mintió de todas estas carreras que había ganado y todos estos premios que había logrado. Todo lo hizo con trampa. Esa es una historia triste, mi hermano, que nos ayuda a ver lo que se repite todas las semanas en el ámbito espiritual. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia es un hospital de pecadores y a veces esos pecadores se toman muy en serio ese título de pecadores. A veces esos pecadores de verdad actúan como terribles pecadores. Y como sucedió en el caso de Lance Armstrong, estos pecadores van ahí a sus comunidades, a sus hogares, con sus vecinos y pecan gravemente contra Dios. Y la gente mira a la iglesia y ¿qué dice de la iglesia? ¿Eso es lo que significa ser un cristiano? Vivir así es vivir para Cristo, es vivir transformado por el evangelio. A veces, mis hermanos, nuestras vidas individuales o como iglesia desacreditan el nombre de Cristo. Desacreditan la fe que nosotros afirmamos tener en nuestro Salvador. Pero el plan de Dios es diferente para la iglesia local, mi hermano. El plan de Dios es que la iglesia local, tú y yo, nosotros como miembros de esta iglesia, como parte de este cuerpo, hagamos visible el evangelio. Hagamos que la gente hable bien del evangelio en el que hemos creído. En el pasaje que estudiaremos hoy, mi hermano, Pablo insiste que la vida diaria de la congregación debe honrar a Dios para que el evangelio sea creíble. El testimonio que damos como iglesia ante el mundo hace creíble el evangelio. Como les dije, hoy vamos a cubrir más de un capítulo entero. No se preocupe, lo lograremos en tiempo récord, se lo prometo. Yo quiero que leamos este capítulo, mis hermanos, y pensemos en cómo Pablo está hablando de que a través de la vida de la congregación la iglesia hace visible el evangelio de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1 en adelante. No reprendas al anciano, le dice Pablo a Timoteo, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas
como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Versículo 1 del capítulo 6, mis hermanos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. El evangelio, mis hermanos, son las buenas noticias de salvación a través de la obra de Cristo Jesús. Pero esas buenas noticias llegan después de las malas noticias. Primero son las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias, mis hermanos? ¿Por qué antes de que lleguen estas buenas noticias tienen que llegar las malas noticias? Las malas noticias son que Dios creó al hombre y el hombre se rebeló contra Dios. Y en su rebeldía trajo sobre sí mismo condenación. Dice la palabra de Dios que todos han pecado y que todos se han rebelado contra Dios, contra la ley de Dios, contra el propósito, el plan de Dios. Dios nos creó para Él, pero nosotros nos rebelamos en contra de Él, cometimos pecado. Ahora, ¿cuáles son las malas noticias? Que Dios es justo y santo, y Él no dejará que ese pecado pase desapercibido. Él no pasará por alto el pecado, tiene que castigarlo. Su justicia exige que Dios castigue el pecado. La justicia de Dios exige que Dios castigue a los pecadores. Porque si Dios no castiga a los pecadores, entonces Él no es justo y tampoco santo.
El ser humano merece ser condenado eternamente en el infierno por su desobediencia a Dios. Pero, y aquí vienen las buenas noticias. Y esa palabra pero es maravillosa, ¿no es cierto, mis hermanos? Dios es rico en misericordia. Con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora tú que merecías condenación y que merecías estar en el infierno por toda la eternidad, sufriendo la paga eterna por tu pecado contra este gran Dios, tú puedes ser reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo. No a través de ser buena persona, no a través de ser un buen padre, un buen empleador o un buen empleado. No a través de venir a la iglesia o dar tus ofrendas. Tú puedes ser reconciliado con Dios no por tu obra, por la obra de Cristo. Y esas son las mejores noticias que hay en todo este mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo en su misericordia y en su amor, aunque nosotros merecíamos todo lo contrario, castigo, juicio, condenación eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. En la cruz, Cristo llevó como sustituto el pecado de todos aquellos que creen en Él. Si tú estás aquí hoy y no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, yo te ruego que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en la obra de Cristo. Que tú digas: Él es mi representante, Él es mi sustituto, Él llevó mi condenación, Él sufrió mi infierno, Él cargó con mis pecados y yo ya no tengo que cargar más con mis pecados. Cristo Jesús es el Salvador. Ese mensaje es el evangelio, mis hermanos. Y lo que acabamos de hacer es, lo que yo hice fue hacer el evangelio audible. Yo te anuncié el evangelio. Yo te expliqué el evangelio. Ahora, mis hermanos, como congregación local, estamos llamados a hacer el evangelio audible a otros. Anunciar este mensaje, lo que yo acabo de explicar, tal vez con otros detalles, tal vez con otros versículos, tal vez de otra manera, pero el mensaje, lo que yo acabo de explicar, nosotros estamos llamados a explicárselo a otros. En tu hogar, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus nietos, nosotros estamos llamados a explicárselos a otros. En el trabajo, en el barrio, en la comunidad donde Dios te ha puesto, ahí Dios quiere que tú hagas ese evangelio audible. Pero como iglesia también estamos llamados a hacer este evangelio visible. ¿Cómo así? La iglesia, mi hermano, es el evangelio hecho visible. La gente mira nuestras vidas y ellos dicen: esa es la obra del evangelio en la vida de las personas. Esa es la obra del evangelio transformador en la vida de hombres y mujeres pecadores. El pastor Mardebre explica que nuestras iglesias son la prueba del evangelio. En las reuniones de la iglesia se leen las escrituras. En las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la santa cena, se representa la obra de Cristo. En la vida de la iglesia, el carácter de Dios mismo es evidente, o por lo menos debería ser evidente. Una iglesia de mal testimonio da la impresión de que el evangelio es irrelevante. Cuando nuestra iglesia, hermano, no trabaja, no funciona como debería funcionar, cuando los creyentes viven sus vidas en pecado y alejados del Señor, y vienen los domingos aquí a la iglesia y van para sus comunidades entre semana, y allá en sus comunidades viven como que si el evangelio no los hubiera transformado, están haciendo un mal testimonio del evangelio, están dando un mal testimonio del evangelio. Están diciendo: sí, yo creí en el evangelio, pero el evangelio no tiene ninguna implicación para mi vida durante la semana. Yo creí en el evangelio, pero eso es para los domingos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, eso no tiene ninguna conexión con el evangelio.
Pero ¿qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en 1 de Timoteo, mis hermanos? Capítulo 5 y los primeros versículos del capítulo 6. Que a través de nuestras vidas hacemos el evangelio visible. Le decimos a las personas, yo creo en el evangelio y mira lo que el evangelio ha hecho en mí. Yo creo en el evangelio y mira lo que el evangelio ha hecho en ese grupo de pecadores que se reúnen ahí en la iglesia. Palabra de vida. Con nuestras vidas nosotros le decimos al mundo, esta es la obra de Cristo, esta es la obra del evangelio. Pecadores transformados por la obra de Cristo. No pecadores perfectos, y ahorita vamos a ver que no, por supuesto que no somos perfectos. Dios es celoso de que la iglesia local dé una reputación digna del evangelio, mi hermano, mi hermana. ¿Qué tan celoso es Dios de la reputación de esta iglesia? ¿Qué tan celoso es Dios del testimonio de la iglesia? Pregúntele a Ananías y a Zafira. En Hechos capítulo 5, nosotros leemos que la iglesia estaba creciendo, las cosas iban bien en la iglesia del primer siglo, la primera iglesia fundada. Las cosas iban bien, los hermanos estaban viviendo vidas generosas, vidas de sacrificio a favor de los demás hermanos de la congregación. Y aparecen esta pareja, Ananías y Zafira, hombre y mujer, que venden un terreno, traen dinero a la iglesia, pero sustraen un poco, toman un poco de ese dinero para ellos. Y dan una ofrenda a la iglesia, dando la impresión de que todo el dinero que ellos habían obtenido de la venta de la iglesia era lo que ellos estaban dando. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con ellos, mis hermanos? Dios los mató de inmediato. Porque Dios dijo, yo no puedo comprometer la reputación de mi iglesia. Cuando nosotros vivimos vidas, mis hermanos, que no dan testimonio del evangelio, damos la impresión de que el evangelio es irrelevante. Por eso estamos llamados a hacer el evangelio audible, hablarlo a otros, que otros escuchen ese evangelio y hacer el evangelio visible. Que otros vean la obra del evangelio en nosotros, que otros vean cómo ese evangelio nos ha transformado. La iglesia, explica un pastor, ha de ser la apariencia del evangelio. La iglesia es cómo luce el evangelio cuando se pone en acción en la vida de las personas. Si quitas la iglesia, entonces quitas la manifestación visible del evangelio en el mundo. Los cristianos, no solo como individuos, sino como el pueblo de Dios unido en iglesias locales, esos cristianos son la imagen más clara que el mundo ve de quién es Dios y cuál es su voluntad para ellos. Algunas personas, hermanos, lo más cerca que estarán de conocer a Dios es a través de tu vida. Algunas personas lo más cerca que estarán de conocer a Dios es a través de tu testimonio, de cómo tú hablas en el trabajo, de cómo tú trabajas, de cómo tú tratas a tu esposa, de cómo tú tratas a tus hijos, de cuál es la relación aquí entre nosotros como iglesia. Lo más cerca que algunas personas del mundo estarán de Dios y del evangelio y de Cristo, mi hermano, es a través de tu vida. Tú eres el representante de Dios ahí donde Dios te ha puesto, donde quiera que Dios te ha puesto. Tú eres el representante de Dios. Y nosotros como iglesia en conjunto estamos llamados a hacer el evangelio visible. En nuestro pasaje ahí en 1 de Timoteo, mis hermanos, Pablo nos ayuda a ver la relación entre nuestra vida diaria y el testimonio de la iglesia local. Pablo nos enseña algunas maneras en cómo la iglesia hace visible el evangelio. En primer lugar, mi hermano, la iglesia hace visible el evangelio a través de una relación de gracia entre pastores y miembros. La iglesia hace visible el evangelio a través de una relación de gracia entre pastores y miembros. Miren conmigo ahí, 1 Timoteo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Habían problemas en la iglesia de Éfeso, pero eso no quería decir que Timoteo iba a ir con los hermanos y les iba a tratar ásperamente. Había problemas en la iglesia, pero eso no quería decir que Timoteo iba a tratar duramente y sin gracia y sin misericordia a los hermanos. Por supuesto que no. Si un anciano, si un hermano mayor de la congregación se equivoca, comete un error, comete un pecado, Pablo le dice a Timoteo, exhórtale como a padre.
Timoteo tenía que acercarse a estos hermanos en humildad. Timoteo era muy joven y era muy difícil para él llegar con un anciano, con un hermano mayor y llamarle la atención, reprenderlo. Pablo le instruye cómo hacerlo, como a un padre. ¿Cómo hablarías con tu padre? A los más jóvenes, le dice Pablo, como hermanos. No con una actitud de orgullo, de yo soy mayor que tú y por eso tú tienes que ponerte en orden aquí. Versículo 2, a las ancianas como a madres. También las mujeres mayores cometerán errores y habrá que hablar con ellas como tú hablarías con tu madre. A las jovencitas, ¿cómo tratar a las jovencitas? Como hermanas, con toda pureza, sin ningún tipo de insinuación. Timoteo tenía que acercarse a estas mujeres jóvenes sin ninguna mala intención. Ustedes escucharon esta semana, mis hermanos, o la semana antepasada, que un estado al norte de Estados Unidos sacó una investigación sobre abuso sexual de menores en la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Más de 300 sacerdotes implicados en ese problema. Y eso no está solo en la Iglesia Católica Romana, mi hermano. Eso también está en la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Eso está por todos lados. Yo vengo de Honduras y en Honduras yo he escuchado testimonio de pastores que abusan sexualmente de menores de edad. Hoy en día hay cientos de pastores saliendo del ministerio porque han abusado sexualmente de jovencitas y jovencitos. ¿Y qué dice el mundo, mi hermano, cuando escucha que un pastor tuvo relaciones sexuales con una niña de 16 años? ¿Qué dice el mundo de eso? ¿Qué dice el mundo cuando un pastor no tuvo el cuidado, no tuvo la precaución, no caminó con Cristo? Y sale en el periódico de la semana, pastor sale de su iglesia por haber abusado sexualmente de una niña. Esa realidad estaba también en el tiempo de Timoteo, mis hermanos. Y por esa razón Timoteo como pastor tenía que tener un cuidado especial en el trato con los hermanos de la iglesia. Los pastores están llamados a animar, a exhortar, a aconsejar, incluso a reprender a los hermanos de la iglesia, pero todo en una relación de gracia y de pureza. El evangelio es avergonzado cuando los pastores no saben llevar sus relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Cuando los pastores abusan de sus miembros y le causan dolor innecesariamente. El evangelio es avergonzado. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Si quieres dar buen testimonio del evangelio, que el evangelio sea visible, tienes que saber llevar relaciones de gracia y de pureza con los miembros de la congregación. La iglesia hace visible el evangelio a través de una relación de gracia entre pastores y miembros. En segundo lugar, la iglesia hace visible este evangelio a través de una preocupación por sostener a viudas en necesidad. Y aquí Pablo dedica 13 versículos para hablar de este tema. Esto nos dice, mi hermano, estos 13 versículos nos dice que este era un grave problema en la iglesia de Éfeso. Un grave problema en la iglesia de Éfeso. Habían viudas que estaban siendo ignoradas, desatendidas, mientras que habían otras viudas que se estaban aprovechando del sostenimiento de la iglesia para vivir vidas de pecado. Y Pablo es muy claro aquí, mis hermanos. Pablo le dice en el versículo 3 a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. Y cuando la iglesia cuida a sus miembros más necesitados, está dando buen testimonio del evangelio. Cuando la iglesia procura proveer para las necesidades de aquellos que verdaderamente tienen necesidad, la iglesia está dando buen testimonio del evangelio. ¿Qué dice la gente? Mira cómo se ayudan. Mira cómo se proveen unos para con otros. Hermanos, vivimos en un día donde las personas, por conveniencia, por falta de amor familiar, abandonan a sus ancianos. Pablo quiere que la iglesia funcione totalmente opuesto a cómo funciona la cultura.
La iglesia tiene que cuidar a las viudas y a las personas en necesidad, porque Dios cuida a las viudas, porque Dios vela por las viudas. En los tiempos del apóstol Pablo, ser viuda era una situación que era común, porque los hombres, incluso como hoy en día, tenían una más alta tasa de mortalidad. Además, mi hermano, en el tiempo del apóstol Pablo no había todos los programas del gobierno que existen hoy, ni todos los centros de ayuda que existen hoy. Por eso cuando una viuda quedaba sin el sostenimiento de su familia, tenía pocos años para vivir enfrente de ella, si no era ayudada por la iglesia local. En esta situación que era tan común, la iglesia era responsable de sostener a sus viudas. Y Pablo dice, ¿a qué viudas debe sostener la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos que esta viuda debe de cumplir para ser sostenida por la iglesia? En primer lugar, mis hermanos, versículo 4, la viuda que no tiene parientes que cuiden de ella. Ese es el primer requisito. ¿A quién sostener? A la viuda que no tenga parientes que cuiden de ella. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Me encantó esa palabra recompensar. ¿Saben por qué, mi hermano? Porque habla de devolución de pagos. En otras palabras, el hijo lo que está diciendo con sus padres es: ok, papá, mamá, tú me cuidaste tanto cuando yo era pequeño. Ahora yo te voy a pagar de regreso. ¿Sí? Honra a Dios cuando los hijos cuidan a sus padres. Eso glorifica a Dios cuando los hijos velan por las necesidades de sus padres. Hermano, esto tiene implicaciones en nuestras vidas diarias. Esto tiene implicaciones para tu vida. El evangelio llega, mi hermano, a las relaciones más profundas de tu vida. Si Cristo te ha transformado, tú vas a cuidar de tus padres. Y Dios tomó previsión, mi hermano, para que nosotros lo hiciéramos. Incluso en los 10 mandamientos habla: honra a tu padre y a tu madre. Incluso el apóstol Pablo dice que ese es el primer mandamiento con promesa. Y Pablo no se queda callado, mi hermano. Dice que esto es lo bueno y agradable delante de Dios, que los hijos o los nietos cuiden de sus padres. Mi esposa y yo platicamos cómo vamos a cuidar de nuestros padres cuando ellos necesiten ayuda. Planificamos para eso. Versículo 7, saltando un poco ahí, mis hermanos, un par de versículos más adelante. Manda también estas cosas, dice Pablo, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, si los hijos no proveen para sus padres, están demostrando que ellos no han experimentado la obra del evangelio en sus vidas. Versículo 16, un poco más adelante: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia en Éfeso no estaba para ser responsable de todas las viudas en Éfeso, ni tan siquiera de todas las viudas de la congregación. La iglesia de Éfeso estaba para cuidar algunas viudas, y en esta lista de viudas entraban la viuda que no tenía parientes que cuidara de ella. En segundo lugar, la viuda que era una mujer piadosa. Miren conmigo en el versículo 5, mi hermano. Este es otro requisito que tiene que cumplir esta mujer. Mas la que en verdad es viuda, la que verdaderamente tiene necesidades para ser apoyada por la iglesia y ha quedado sola, ¿qué dice, mi hermano? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Esta es una mujer que no anda en vagabunderías. Esta es una mujer que vive una vida de confianza en el Señor y de servicio al Señor. Tercer requisito de la viuda que debe ser apoyada por la iglesia: no lleva una vida de pecado. Miren conmigo en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No es una verdadero creyente. Esta mujer no debe ser apoyada por la iglesia. Yo creo que Pablo estaba hablando de las mujeres de las cuales él mismo habla en 2 de Timoteo 3:6. Miren conmigo ahí, mis hermanos. 2 de Timoteo 3:6. El apóstol Pablo dice: porque de estos,
estos hombres amadores de sí mismos, viene hablando en los versículos anteriores, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esas relaciones se estaban dando en la iglesia local. Habían falsos maestros ahí que iban a las casas de las mujeres que estaban sin qué hacer, mantenidas por la iglesia. Y estos hombres, falsos maestros, estaban ahí con estas mujeres. Y dice Pablo que eso no debe verse en la iglesia local. Las mujeres que se entregan los placeres viviendo esta muerte. Esta es una mujer que no debe ser sostenida por la iglesia local. Tiene que ser una mujer que no lleva una vida de pecado. Cuarto requisito, la viuda que es mayor de 60 años. Versículo 9, mis hermanos. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Y Pablo nos explica las razones de este mandamiento. Miren el versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Estas eran mujeres que llegaban con los pastores de la iglesia y decían: yo quedé viuda, ¿me puede apoyar la iglesia, por favor? Y los pastores le preguntaban: pero tú eres joven, tú te puedes casar. No, prometo no casarme para que la iglesia me apoye. Hermanos, por todo Estados Unidos hay personas que lo único que quieren es aprovecharse del sistema. Y llegan a iglesias y miran a iglesias y dicen: de aquí puedo sacar yo beneficio. De aquí puedo sacar yo beneficio. Incluso yo he conocido casos de personas que van de iglesia en iglesia sacando beneficios de todas las iglesias que puedan darle a ellos. Estas mujeres llegaban, prometían, hacían una promesa. Y dice Pablo: estas mujeres están incurriendo en condenación, porque siendo jóvenes se pueden casar aún. Versículo 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Escuchen esto, mi hermano. Gente que tiene sostenimiento económico necesario para poder vivir sin trabajar, generalmente se convierten en un grave problema para la iglesia, para la sociedad y para la comunidad. Esa idea de que démosle a la gente todo, esa idea no es bíblica, mi hermano. Esa idea no es bíblica, porque lo único que produce son gente desocupada que tiene tiempo para andar metiéndose en la vida ajena, porque tiene todo el tiempo del mundo en sus manos, ¿no es cierto? Y viven recibiendo dinero y todo tipo de beneficios sin trabajar. Casa gratis, renta gratis, luz gratis, agua gratis, comida gratis. Y al final del día, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente estas personas llegan a ser un grave problema. Si no, pregúntenle al gobierno de los Estados Unidos. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y aquí está la clave, mi hermano. ¿Por qué es tan importante que las viudas jóvenes se casen y no están siendo sostenidas por la iglesia? Porque al vivir su vida como Dios quiere que la vivan, ellos están dando buen testimonio de la gracia de Dios y del evangelio de Dios. Y Satanás no tiene oportunidad ahí para tomar un mal testimonio de un cristiano y presentarlo delante del mundo. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Tomar tu vida, que da mal testimonio del evangelio, y básicamente tirarla en el rostro a Cristo. Él está buscando la manera de condenarnos delante de Cristo. Su trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, es condenar a los hermanos. Incluso en Apocalipsis leemos una escena que Satanás está delante de la presencia de Cristo condenándonos a ti y a mí. Alguna gente dice: vi al diablo, vi al diablo. Tú no viste al diablo, el diablo está en otros negocios, ¿sí?
El diablo quiere manchar el nombre de Cristo. Y el diablo usa a personas que están dentro de las iglesias, algunos creyentes y algunos no, para ensuciar el nombre del evangelio. El diablo es astuto, mi hermano, no te dejes engañar. Lo que él quiere es destruirte a ti, destruir a la iglesia local y destruir el testimonio de Cristo. Versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Quinto requisito, la viuda tiene que tener buen testimonio. Todo lo contrario a algunas mujeres jóvenes que estaban siendo sostenidas por la iglesia de Éfeso. Vamos al versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que haya sido fiel a su marido. Versículo 10, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esta es una figura de lenguaje que incluye cualquier servicio al cuerpo de Cristo. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esa era la expectativa de las viudas, esa era la expectativa de las mujeres en la iglesia. Una alta expectativa, mujeres de buen testimonio, mujeres que viven para servir a otros. Mujeres que con su vida ellas dicen, esta es la obra que ha hecho Cristo en mí. Ahora ya no vivo para mí, vivo para Dios, para servirle a Él y para servir a su pueblo. En el tiempo de Pablo, donde no había las facilidades que hay hoy con los hoteles y con los lugares de hospedaje, con los servicios de comunicación y de transporte que tenemos, predicadores o hermanos en Cristo pasaban por ciudades y no tenían nadie que los hospedara. Entonces, ellos necesitaban que los hermanos de la iglesia los hospedaran. Y dice Pablo, estas mujeres viudas tienen que tener un buen testimonio en ser mujeres hospitalarias, de ser mujeres que sirven a otros. Así hacen el evangelio visible. Y qué bendición fue en la iglesia del primer siglo que las mujeres de verdad obedecieron al Señor en este punto. Más adelante, unos 100 años después de que Pablo escribió esta carta, un padre de la iglesia mencionó una frase común en su ciudad. Escuchen esto: ¿qué mujeres tiene la iglesia? Un buen testimonio del evangelio. Mujeres que hacen el evangelio visible. ¿Qué mujeres tiene la iglesia? El testimonio de estas mujeres sirviendo a otros hablaba bien del evangelio que ellos habían creído. La iglesia hace visible el evangelio a través de una relación de gracia entre sus pastores y miembros. En segundo lugar, a través de una preocupación por sostener a sus viudas en necesidad. Y en tercer lugar, la iglesia hace visible el evangelio a través de un ministerio pastoral ordenado de acuerdo a Dios. La iglesia hace visible el evangelio a través de un ministerio pastoral ordenado de acuerdo a Dios. Un pastor escribe lo siguiente: la fuente de muchas de las dificultades de la iglesia de Éfeso era la incompetencia de los pastores. Por eso, Pablo le explica a Timoteo cómo restaurar el ministerio pastoral. Él establece las obligaciones de la iglesia con respecto a honrar, proteger, reprender y seleccionar ancianos. Hermanos, ¿cuántos problemas se evita la iglesia seleccionando buenos líderes, buenos pastores, buenos diáconos y buenas diaconisas? Pablo le dice: Timoteo, la iglesia está llamada a proveer económicamente para sus pastores. Miren conmigo en el versículo 17, mi hermano. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí habla de honor a manera de respeto y honor a manera de apoyo financiero también. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los pastores que trabajan en predicar y enseñar, que se desgastan, que usan su tiempo para enseñar y predicar, deben ser sostenidos económicamente por la iglesia. Aquí Pablo pone un ejemplo de un animal, ¿no es cierto? Y lo toma del Antiguo Testamento. El buey que estaba pisando el trigo para romperlo y sacar la cáscara y quedarse con la semilla. El buey no podía tener un bozal que le evitara comer mientras trabajaba. Pablo
Nos dice, si alimentamos a un animal que nos ayuda a producir nuestro alimento, cuánto más a nuestros pastores que nos dan el alimento espiritual. Jesucristo mismo dijo que el obrero es digno de su salario. Pero no solo eso, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es llamada a proteger y a reprender a sus pastores. Versículo 19, mi hermano, mi hermana. Contra un anciano, ¿qué dice? Ayúdenme aquí, mis hermanos. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es importante, mi hermano. Porque tarde o temprano los pastores serán criticados. Y tarde o temprano alguien va a llegar contigo a criticar a los pastores. Alguien, de alguna manera, va a llegar contigo a criticar a los pastores. Y eso es inaceptable en la iglesia de Cristo. A menos que se lleve por las vías correctas. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, porque habrán pastores que pecan, habrán pastores que fallan, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Los pastores tenían que ser reprendidos y tienen que ser reprendidos públicamente para que la congregación entienda lo serio que es la vida cristiana y especialmente el ministerio pastoral. Versículo 21. Mire qué seriedad le da esto el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios, pero no solo eso, sino que también delante del Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino que también delante de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo tenía que cuidar el ministerio pastoral como lo más preciado de la iglesia, mi hermano, mi hermana. Por eso no podía aceptar acusaciones sin 2 o 3 testigos. Y por eso no podía dejar pasar el pecado de los pastores sin ser reprendidos públicamente. Y miren cómo termina esta sección el apóstol Pablo en el versículo 22. Timoteo tenía que seleccionar cuidadosamente a los pastores. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No pongas pastores a la carrera. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como congregación, mi hermano. Tenemos una tensión en este momento. Necesitamos pluralidad de pastores, pero no podemos apresurarnos a escoger pastores sin el cuidado que Dios quiere que tengamos. Pablo le dice a Timoteo, no te apresures en eso, en poner pastores por aquí, por allá, solo porque hay la necesidad. Porque ¿qué pasa, mi hermano, cuando se pone a una persona como pastor demasiado rápido? Y esa persona termina deshonrando el nombre de Cristo y de la iglesia. La iglesia está participando del pecado del pastor, porque lo pusieron ahí demasiado rápido. Por eso, mi hermano, nosotros como congregación tenemos que orar, rogar al Señor por pastores y rogar también por la sabiduría de Dios para tomar la decisión de ponerlos en el momento indicado. Timoteo podía malentender este concepto de consérvate puro, y por eso Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre muy enfermizo, y el agua, especialmente en aquel tiempo, estaba contaminada. Y Pablo le dice, para que tú mejores un poco de salud, toma vino. En otras palabras, esto de consérvate puro no quiere decir que tú no puedes tomar un poco de vino. La conciencia de Timoteo era una conciencia bastante frágil.
Y Pablo le ayuda como su mentor, como su apóstol, y le dice, eso de consérvate puro no evita que tú puedas tomar un poco de vino de manera medicinal. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Mira, Timoteo, ten paciencia. Dios va a traer los pastores que la iglesia necesita en el tiempo de Dios. Si tú esperas un poco de tiempo y hay un hombre que la iglesia quiere llamar a ser pastor, pero ese hombre no es el que Dios quiere para la iglesia, su vida va a salir a la luz, tarde o temprano. Así que ten paciencia, Timoteo. Versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden ser ocultas. Tú te vas a dar cuenta, Timoteo, cuándo poner los pastores que Dios quiere para esa iglesia, para esa congregación. Y para terminar, mi hermano, ¿cómo una iglesia hace el evangelio visible? Una vida laboral digna del evangelio de cada miembro. Una vida laboral digna del evangelio. Miren el capítulo 6, versículo 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y vuelve Pablo a la idea que viene repitiendo varias veces en el capítulo 5. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando tú no trabajas responsablemente? El nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de Cristo es manchado. El nombre del evangelio es manchado. ¿Y qué dice Pablo? Si tú estás trabajando, no quedes mal con tus jefes, sino que más bien trabaja más fuertemente para dar buen testimonio del evangelio. En tiempos de Pablo, la esclavitud, mi hermano, era una forma de trabajo decente y aceptable. Algunas personas querían hacerse esclavos más bien en lugar de ser libres. Y algunos esclavos, cuando los liberaban, les decían a su jefe, no. Yo no quiero ir por ahí a andar buscando cómo me las arreglo. Yo quiero ser tu esclavo más bien. Y había una tradición de abrirle un hueco en la oreja al esclavo para que todo el mundo que viera a esa persona decía, este es esclavo, este ya tiene dueño. Esta esclavitud no es igual a la esclavitud que se vivió aquí en Estados Unidos con los negros. Esta esclavitud del Imperio Romano es diferente. Algunos calculan que la mitad de las personas del Imperio Romano eran esclavos. Pero era una forma de empleo decente y aceptable. El esclavo recibía de su patrón, de su amo, todo lo necesario para su mantenimiento. Tenía más beneficios. Era mejor vivir así que vivir en salario diario, buscando cómo arreglárselas día tras día. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Timoteo, si hay personas en la iglesia que tienen estos trabajos, que respeten a sus jefes, que respeten a sus supervisores, que sean productivos para el beneficio de ese jefe, de ese supervisor, de su empresa. Y mire cómo termina el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Este es cristiano. Aquí vamos a hablar bastante de la Biblia y del evangelio y de Cristo. Aunque no terminemos el trabajo, Pablo le dice a Timoteo, de ninguna manera. Si tus jefes son creyentes, con más razón debes servirles, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Todo creyente debe trabajar duro para ser un buen ejemplo. Todo creyente que tiene jefe creyente debe trabajar aún más duro. En otras palabras, mi hermano, tus jefes, tus compañeros de trabajo deben ver la manera en que tú trabajas y decir, wow, cómo Dios ha obrado en este hombre, cómo Dios ha obrado en esta mujer. El evangelio, mis hermanos, nos hace más productivos en el trabajo, no menos productivos. El evangelio nos hace más trabajadores, no nos hace menos trabajadores. El evangelio nos hace ver nuestro trabajo desde la perspectiva de Dios y usar nuestro trabajo para glorificar a Dios. El evangelio lo cambia todo, mi hermano. La iglesia hace visible el evangelio a través de una relación de gracia entre pastores y miembros, a través de una preocupación por sostener a viudas en necesidad,
a través de un ministerio pastoral ordenado de acuerdo a Dios. Y en cuarto lugar, a través de una vida laboral digna del evangelio de cada miembro de la iglesia. Cuando vivimos de esta manera, representamos bien a Dios, representamos bien el evangelio. Estamos llamados, dijimos mi hermano, a hacer el evangelio audible con nuestra boca, con nuestras palabras, pero también visible, que la gente vea nuestras vidas y diga, este sí ha cambiado, este me da a entender que el evangelio es relevante para mi vida. Claro que sí. Cuando los pastores llevan relaciones llenas de gracias con los miembros, cuando los pastores cuidan a los miembros, guían a los miembros, incluso reprenden con amor a los miembros, la iglesia da a conocer la gracia y la paciencia de Dios. Cuando la iglesia sostiene a las viudas que tienen verdadera necesidad, la iglesia da a conocer la generosidad de Dios. Y da a conocer que Dios es un Dios que también tiene cuidado de las viudas. Cuando los miembros de la iglesia tienen viudas en sus hogares y las cuidan y proveen para ellas, dan a conocer la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Todo aquel que sirve será servido. Los padres sirvieron a sus hijos, los abuelos sirvieron a sus nietos, y es justo que los hijos sirvan a los padres. Es justo que los hijos sirvan a los padres en respuesta a todo lo que ellos han hecho. Y cuando los hijos sirven a los padres de esa manera, dan a conocer la justicia de Dios. Cuando las viudas viven para servir a Dios, para servir al pueblo de Dios, mostrando hospitalidad y sacrificándose para las necesidades de otros, en lugar de andar viviendo una vida de pecado, estas viudas dan a conocer que Dios es un Dios puro y un Dios que sirve. Cuando la iglesia sostiene económicamente a sus pastores que trabajan con esfuerzo para la gloria de Dios, la iglesia da a conocer que Dios es un Dios que recompensa el trabajo, porque así es, mi hermano. Dios recompensa a quien trabaja fielmente. Cuando los empleados trabajan arduamente en sus labores y honran y respetan a sus empleadores, dan a conocer a un Dios que creó el trabajo y que ama la justicia y que recompensa la laboriosidad para su gloria. Hermanos, el evangelio tiene implicaciones para mañana lunes. El evangelio tiene implicaciones para tu vida en el hogar. El evangelio tiene implicaciones para tu vida laboral. El evangelio impacta todas las áreas de tu vida. No hay área de tu vida que el evangelio no impacte. No hay. Y porque el evangelio nos cambia, mi hermano, en todas las áreas de nuestra vida. A través de cómo vivimos durante la semana, nosotros damos testimonio de que Dios es un Dios que salva pecadores. De que Dios es un Dios que salva, rescata y transforma pecadores. Viviendo de esta manera, hermanos, estamos haciendo visible el evangelio. Básicamente le estamos diciendo al mundo: mundo, miren nuestras vidas. Mírennos, miren cómo nos relacionamos unos con otros, miren cómo vivimos, miren cómo trabajamos. Esa es la obra del evangelio en pecadores como nosotros. ¿Qué hará la gente, mi hermano, cuando mire nuestras vidas? Va a decir: yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Porque mis hijos que no conocen de Cristo ni me voltean a ver. No me ayudan, no me sostienen. Yo quiero eso para mí. Y yo quiero eso para mis hijos también. Mira cómo este hijo sostiene a este padre. Yo quiero eso para mis hijos también. Los empleadores van a ver y van a decir: yo quiero más empleados cristianos. Yo quiero más empleados como estos. Yo quiero más empleados como estos. Que todos mis empleados fueran así como estos, que trabajan más duro todavía. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú, mi hermano, cuando tú trabajas duro? Estás poniendo en alto el nombre de Cristo. Estás poniendo en alto el nombre del evangelio. Cuando tú sirves a tus vecinos, sirves a los que están cerca de ti, estás diciendo: Cristo es un gran Salvador. El evangelio tiene poder para transformar pecadores como yo. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, porque al transformarnos a través del mensaje del Evangelio, tú nos has transformado por completo, Señor. No hay área que se haya quedado en nuestras vidas sin tocar, sin transformar. El Evangelio impacta cada área de nuestras vidas, Señor. Nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, lo que hacemos con nuestro tiempo, lo que hacemos con nuestro dinero, lo que hacemos en nuestras relaciones interpersonales. Y nosotros como iglesia queremos dar buen testimonio del Evangelio, Señor. Queremos hacer el Evangelio visible. Que la gente nos mire a nosotros y diga, yo quiero ese Evangelio también. Esa es la mejor herramienta evangelística que nosotros tenemos, Señor. Nuestras vidas vividas para ti de lunes a sábado. Y que los domingos sean días de celebración de lo que tú has hecho con nosotros y a través de nosotros durante la semana. Sí, Padre, anhelamos eso, queremos eso. Padre, perdónanos por todas las ocasiones en las que no hemos dado buen testimonio del Evangelio. Perdónanos en todas las ocasiones que hemos dejado mal el testimonio del Evangelio. ¿Cuántas personas no están hoy lejos de ti porque nosotros fuimos piedra de tropiezo para ellos, Señor? Oh, Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos. Te necesitamos, Señor, como cantábamos hace un momento. Te necesitamos. Obra en nosotros y obra a través de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.